días. Ante todo, el agradecimiento por haber contado conmigo para estas octavas jornadas bolivianas de derecho tributario. Agradezco a la Autoridad de Impugnación Tributaria, la persona del doctor Valdivia, su director, y todo el staff que lo ha acompañado en la organización de estas jornadas. Y desde luego, pues es un honor y un placer visitar por primera vez este bello país en el cual nos han tratado de manera exquisita. Incluso ayer tuve la ocasión de escaparme un ratito de estas jornadas para ir a ser solidarios con el público boliviano en el estadio. Me parece que fue un poco injusto, la verdad. Merecía algo más el equipo boliviano y me gustó el equipo boliviano, así que creo que con un poco más de suerte pueden esperar cosas mejores, y así se los deseo con toda sinceridad. Bien, se me ha asignado el tema denominado precios de transferencia y fraude fiscal, y hacer referencia al caso de mi país, de Costa Rica, y tal vez quisiera iniciar apuntando que en este tema de alguna forma se plantea la relación entre dos términos, entre dos conceptos, como sería por un lado el fraude fiscal y por otro el tema central de este seminario, que son los precios de transferencia. Y la primera particularidad o prevención que hay que tener al abordar este tema es que la propia expresión fraude fiscal es un tanto imprecisa, un poco ambigua, puede significar puede tener varios significados, y por lo tanto algunas reflexiones sobre qué podemos entender por fraude fiscal y su relación con otras figuras tal vez más de mayor precisión, si se puede, dentro de la doctrina tributaria, que se relacionan con el término, porque solo así podemos ubicarnos y establecer esa relación con el tema de los precios de transferencia. Ciertamente todos entendemos que la expresión fraude fiscal de alguna manera alude a la idea de incumplimientos tributarios, es decir, comportamientos que contravienen la normativa tributaria por una parte, sobre todo la normativa tributaria material, y por otra, que ese incumplimiento de alguna manera merece una sanción, que puede ser una sanción administrativa, pero incluso puede merecer una sanción penal. Entonces hay una cierta correlación en realidad de fraude fiscal también con el delito fiscal de defraudación. En ese sentido, y por otra parte, el enfoque de precios de transferencia, creo que ayer el doctor Ramos hizo una precisión importante a la cual precisamente quiero referirme, y es que el enfoque de precios de transferencia no necesariamente debe verse como un enfoque antiabusivo, es decir, no responde directamente a la idea de crear normas orientadas a evitar el abuso o la transgresión tributaria, sino que ciertamente su origen, si bien es cierto, confluye en alguna medida en la idea o el objetivo de evitar que a través de las relaciones entre partes relacionadas o partes vinculadas se venga a erosionar la base imponible de determinados países, y desde luego que ahí encontraríamos una relación, un nexo con la idea de evitar los abusos contra el ordenamiento tributario. En realidad es una norma que más bien apunta a la idea de buscar una mayor neutralidad en las transacciones, en el tratamiento tributario de las partes relacionadas en correspondencia con el tratamiento tributario de las partes independientes. Y en ese sentido, el supuesto fáctico al que se refiere, como ya lo hemos visto en abundancia en este seminario, el enfoque de los precios de transferencia, es precisamente la existencia de transacciones entre partes relacionadas, y que además implica una cierta opción sobre el tratamiento que hay que darle a ese tipo de transacciones.
Y esa opción se basa en la idea del respeto del principio de entidad separada, es decir, y como bien se evidencia en el desarrollo que ha hecho el profesor Vichy en relación con la evolución argentina, donde en un primer momento la respuesta que le da la jurisprudencia, el mismo legislador a este tipo de transacciones, tiene que ver más bien con el desconocimiento de esas entidades separadas dentro de un grupo económico, en un enfoque más orientado a una especie de consolidación, de tratarlos como un solo órgano, de hacer una especie de levantamiento del velo de la personalidad jurídica para tratarlas como una sola entidad. En cambio, el enfoque de los precios de transferencia se basa precisamente en la idea contraria, que es el respeto de esa entidad separada. Y otro tema es que este enfoque de los precios de transferencia no se basa en presunciones. Ayer en esa pregunta que se hace al final sobre si el enfoque de precio de transferencia implica la aplicación de la base cierta o la base presunta, me parece que en realidad obedece a otra figura que es la estimación objetiva. En otras palabras, no es una presunción, porque en la presunción lo que se haría es presumir que el precio real de la transacción fue el de mercado y en consecuencia la parte tendría la posibilidad de demostrar en contrario, como prueba en contrario, que esa transacción realmente no se hizo a mercado, sino que se hizo a otro valor. En el enfoque precio-transferencia, esta posibilidad probatoria no existe, sino que es una regla de valoración que impone el valor de mercado como base imponible de un determinado impuesto, básicamente los impuestos sobre la renta, y en consecuencia constituye una forma objetiva de determinar la base imponible. Decíamos que en el enfoque de los precios de transferencia y a la luz de las directrices de la OCDE, en realidad lo que está detrás es la idea de la neutralidad fiscal en el tratamiento tributario. Y digamos, esa es la orientación tradicional de la OCDE, que incluso advierte que el hecho de que existan precios de transferencia entre partes relacionadas no significa por definición que exista alguna irregularidad fiscal en esos precios, sino que lo que se debe hacer es controlar efectivamente su correspondencia con un valor de mercado. Sin embargo, ciertamente en el plan BEPS que impulsa la OCDE y que, como vimos ayer en la exposición del doctor Galindo, efectivamente hay una serie de acciones que buscan reformar algunas de las directrices de la propia OCDE en esta materia, y donde sí empezamos a ver cómo hay una preocupación porque la regulación de los precios de transferencia precisamente evite el fraude fiscal, o lo que llama o denomina la OCDE la planificación fiscal agresiva, que también a esto nos introduce otro término ahí que pues nos pone a cuestionarnos también su relación con el tema del fraude fiscal. Y en ese sentido es de observar que en el concepto de la OCDE sobre planificación fiscal agresiva nos encontramos que se hace alusión a dos tipos de situaciones. Una, que es legal, la OCDE de alguna forma hace ver que la propia legislación permite a nivel local e internacional, que a través de la red de convenios de doble imposición, permite efectivamente el ahorro tributario de grupos transnacionales sin que estos estén contraviniendo la ley, en cuyo caso esa planificación fiscal, aunque sea agresiva, no sería configuradora de una hipótesis de fraude fiscal, porque sería legal. Es decir, y en ese sentido la OCDE lo que plantea es la necesidad de la reforma de las legislaciones precisamente para evitar esos vacíos, esos huecos que facilitan esta planificación fiscal. Pero también la OCDE abarca con esta expresión lo que en nuestro ámbito jurídico se conoce como abuso de las formas jurídicas o fraude de la ley tributaria, con lo cual sí podríamos estar hablando
de figuras contrarias al ordenamiento jurídico. En ese sentido, debemos ser claros de que la denominación, la indicación fiscal agresiva, podría referirse a una u otro sentido, y es importante en el discurso hacer esa distinción. Voy ahora a tratar de hacer algunas precisiones en relación con clásicas figuras tributarias que en última instancia buscan reaccionar, es una reacción del ordenamiento ante la forma en que a su vez reacciona el contribuyente frente al tributo. Y en ese sentido, las figuras antielusivas, las normas antielusivas que podemos encontrar en los distintos ordenamientos, frente a lo que se conoce como la economía de opción. Voy a ir acá a hacer un pequeño cambio en el orden, que noté ahora que se había trasladado el orden de las filminas, pero aquí en esta diapositiva hago ver la primera reacción que puede tener un contribuyente frente al tributo, pues es simplemente incurrir en el hecho generador y pagar el tributo correspondiente, con lo cual todo el mundo feliz, tal vez el contribuyente no tanto, pero el ordenamiento no tiene una reacción específica más que aplaudirle al contribuyente por su comportamiento. Pero también puede suceder que el contribuyente decida no incurrir en el hecho generador precisamente para no pagar la obligación tributaria, con lo cual tampoco el ordenamiento reacciona de manera alguna frente a esta decisión. Pero resulta que también el contribuyente puede reaccionar no incurriendo en el hecho generador del tributo, pero sin renunciar a disfrutar del beneficio económico que ese comportamiento, en principio gravado, le pueda generar. Pero precisamente por buscar un comportamiento alternativo que no estaría gravado, el ordenamiento debe respetarle esa opción. De hecho, el propio ordenamiento, sea como fruto de una decisión consciente del propio legislador, o bien como fruto de las imperfecciones del mismo ordenamiento, ofrece esas oportunidades para que el contribuyente, respetando el ordenamiento jurídico, tribute menos. Y en este tipo de comportamiento, claramente, no estamos en una hipótesis de fraude fiscal. De hecho, al menos en mi país, como ya les voy a reseñar, se ha reconocido la existencia de un derecho del contribuyente a buscar esas oportunidades. Es decir, nadie está obligado a tributar de la manera más onerosa posible, sino que tiene un derecho a buscar oportunidades para reducir esa tributación. Estas llamadas economías de opción, que también a veces se le denomina la ilusión legítima, que es la posibilidad de buscar alternativas de obtener el mismo resultado económico pero sin tener que pagar el tributo, pueden derivar de tres tipos de situaciones. La primera es en la que el propio legislador ha ideado un sistema favorable, tratamiento tributario favorable, como podría ser un régimen de exenciones tributarias, donde ciertamente el contribuyente tendría que cumplir una serie de requisitos para poder aprovechar el régimen. También podría optar el contribuyente por no inscribirse o no beneficiarse de ese régimen cumpliendo esos requisitos. Pero ciertamente tiene la opción de hacerlo y de esa manera obtendría un tratamiento tributario más favorable. En estos casos, el propio legislador conscientemente ofrece esas oportunidades para obtener estas economías de opción. Una segunda situación, que además parte de aquella distinción que se hace entre los hechos generadores que han sido construidos por el legislador remitiéndose de manera expresa a ciertas formas jurídicas reguladas en otros sectores del ordenamiento, frente a los hechos generadores donde el legislador se desentiende de esas otras formas jurídicas reguladas en otros sectores del ordenamiento jurídico
y va directamente a regular ciertas realidades económicas de la forma más amplia posible. Bueno, en esta segunda situación de economía de opción se da precisamente porque el legislador ha escogido construir el hecho generador basado en formas jurídicas. Y en ese sentido, si se puede, a través de una forma jurídica diversa, obtener el mismo resultado, se estaría actuando fuera del hecho generador y por lo tanto evitando el tributo. En el caso de mi país, un buen ejemplo de este tipo de hecho generador lo encontrábamos en el impuesto de traspaso de bienes inmuebles, que hasta hace unos 3 años, en que hubo una reforma legal, decía que el hecho generador ocurría en el momento de suscripción de la escritura pública, con lo cual nos estaba implícitamente diciendo que solo se grababan aquellos traspasos de bienes inmuebles que se hicieran a través de escritura pública. Por lo tanto, un traspaso de las acciones de la sociedad dueña del inmueble no requería escritura pública y por lo tanto quedaba fuera el hecho generador. Entonces se permitía, los contribuyentes podían aprovechar, y de hecho lo hacían, pues hacer los traspasos de bienes inmuebles a través del traspaso de las acciones, con lo cual había una clara economía de opción y el fisco no podía refutar. Esta ley cambió e incluso se eliminó ese requisito de la escritura pública, y más bien la ley hoy día habla de cualquier traspaso directo o indirecto, con lo cual ya esa economía de opción del segundo tipo no se permite. Y entramos en la economía de opción del tercer tipo, que es en los casos donde efectivamente el legislador no se ha basado en formas jurídicas, sino que trata de regular de manera directa una realidad económica, y entonces de alguna forma hay que delimitar hasta dónde llega la definición del hecho generador. En estos casos la cosa no es tan simple, porque efectivamente esa forma de construir el hecho generador nos lleva a la existencia de zonas grises, es decir, de situaciones donde puede existir duda si el hecho generador llega o no llega a esos confines. Y entonces en estos casos habría que analizar si el intento del contribuyente por buscar una alternativa de no pago del tributo a través de evitar el hecho generador, si realmente lo logra o no a través de la correcta delimitación de este tipo de hechos generadores. Y sin duda es en relación con estos casos en que se producen situaciones de discrepancia jurídica entre los contribuyentes y la administración tributaria. En esas discrepancias podrían suceder dos cosas: que luego de la discusión administrativa y judicial se imponga la tesis de la administración, en cuyo caso efectivamente estaríamos ante un incumplimiento tributario, o bien se confirme que la interpretación correcta es la del contribuyente, en cuyo caso nos mantendríamos en el ámbito de la economía de opción. En estos casos de economía de opción es importante enfatizar entonces que no solo, es decir, no hay incumplimiento material y por lo tanto no cabría sanción alguna, y en consecuencia son situaciones donde en efecto no existe el fraude fiscal. Les contaba que en nuestro país la Corte Suprema, en una sentencia relativamente reciente, del 2009, incluso ha reconocido el derecho de la economía de opción, ha reconocido que las cláusulas antielusivas no pueden suprimir este derecho de los contribuyentes, con lo cual exige pues ese análisis sobre si se está traspasando o no las fronteras de los tributos. Ahora, ciertamente cuando se traspasa la frontera de la economía de opción y efectivamente el comportamiento del contribuyente, la reacción del contribuyente genera incumplimientos tributarios, existen unos mecanismos que el ordenamiento prevé para darle, sobre todo a la administración tributaria, la posibilidad de evitar
que el contribuyente fácilmente salga del hecho generador, si se ve de una perspectiva excesivamente literal de la descripción normativa, y entonces nos encontramos figuras clásicas cuyas fronteras no siempre están muy claramente delimitadas, incluso en la misma doctrina, como lo es el fraude de ley, el abuso en las formas jurídicas y el abuso del derecho, o los casos de simulación. En ese sentido, por ejemplo, si nos referimos al caso del fraude de ley, es importante advertir que se hace la distinción, o debe hacerse la distinción entre el fraude de ley y la defraudación fiscal, porque no en todos los casos de una situación de fraude de ley debería existir una sanción, por ejemplo, penal. Se suele decir que en el fraude de ley no existe engaño a la administración tributaria, que es un requisito, ¿no?, muy clásico de las figuras de defraudación fiscal como delito, porque no se da la ocultación fáctica, es decir, el contribuyente actúa sin esconder los hechos, y lo que hace es aprovecharse o intentar aprovecharse de la regulación de un cierto instituto jurídico, lo que se llama la norma de cobertura. Esa regulación le permite salirse del hecho generador, que sería la norma que se elude, y de esa manera queda en una zona donde obtuvo el resultado que buscaba, pero no incurrió en el supuesto de hecho. El clásico ejemplo es que se recurre mucho en la doctrina, podríamos citar otros, pero por razones de tiempo no lo vamos a hacer, que es cuando se busca evitar un hecho generador consistente en la venta de un inmueble, y en ese caso las partes, vendedor y comprador, constituyen una sociedad, es decir, utilizan como norma de cobertura la normativa que tiene que ver con las sociedades. Se constituye la sociedad, acto seguido se hace una disolución y liquidación de la sociedad, donde los aportes, en un caso el vendedor aportó el inmueble y el comprador aportó el dinero. A la hora de liquidar, el comprador recibe como devolución de su aporte el inmueble, y el vendedor recibe como devolución de su aporte el dinero. Bueno, en ese caso podría haberse eludido el hecho generador consistente en la venta del inmueble a través del uso de estas normas del derecho mercantil. En ese caso estamos ya en la línea fronteriza de la economía de opción, y el fraude de ley lo que busca es decir, bueno, aquí no hay una economía de opción, en realidad se está incurriendo en el deber de pagar el impuesto, y lo que se hace es de alguna forma extender el hecho generador a esa situación de cobertura a la que acudió el contribuyente. Ahora es interesante, si uno, por ejemplo, estudia un poco la experiencia española en materia de fraude de ley, en el caso español se concibe el fraude de ley como un caso de extensión analógica, es decir, se recurre a la analogía. ¿Por qué se recurre a la analogía? Bueno, porque se parte de que el hecho generador, tal como ha sido definido, no abarca ciertas hipótesis fácticas, y sin embargo, por existir identidad de razón, por existir el mismo espíritu que tenía el legislador al establecer el impuesto, entonces se permite la extensión, en vía de aplicación del tributo, se permite la extensión de ese hecho generador a través de una extensión analógica. Por ejemplo, en el caso costarricense, no podríamos admitir la figura del fraude de ley en esta interpretación, porque el artículo 6 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios prohíbe la analogía como mecanismo de extensión del hecho generador, y por lo tanto el fraude de ley no sería posible en el ordenamiento costarricense si lo entendiéramos como un caso de extensión analógica. Pero también podríamos entenderlo como un caso de
de interpretación extensiva, es decir, no estamos incurriendo en la analogía, sino precisamente sobre la base de que el hecho generador está construido con base en conceptos jurídicos indeterminados. Se puede hacer una extensión extensiva que se base en la finalidad, en el espíritu del legislador, y de esa manera lograr el efecto de evitar que el comportamiento del contribuyente logre el no pago del impuesto. Claro que la distinción, aquí tendríamos que plantearnos la distinción entre lo que es interpretación y lo que es integración analógica. Tal vez el criterio más seguro que yo he podido detectar es el que nos dice que estamos ante la interpretación cuando las palabras utilizadas del legislador en alguno de sus sentidos, porque recordemos que las normas jurídicas están construidas con palabras del lenguaje común, que muchas veces esas palabras pueden ser susceptibles de varios significados. Entonces, si logramos detectar un determinado significado posible de las palabras, estaríamos siempre en el ámbito de la interpretación. Y son los otros métodos interpretativos, como el recurso a la finalidad del legislador, a su espíritu o al contexto constitucional incluso, nos darían los criterios para escoger dentro de los distintos significados posibles de las palabras aquella que mejor se adecue a esas otras finalidades. En cambio, cuando no hay ningún sentido de las palabras que abarque una determinada hipótesis y aún así se pretendiera extender el efecto de la norma, estaríamos ante una situación de integración por vía analógica. Interesante en este sentido que en la discusión española tradicional sobre el fraude de ley se ha dicho que en el caso del fraude de ley la administración puede aplicar el tributo, pero no cabe sancionar. Y si uno se pregunta por qué no cabe sancionar en el fraude de ley, y obviamente mucho menos basar una acusación de delito fiscal sobre la base del fraude de ley, es básicamente por ese carácter analógico que tiene. Es decir, sería un poco excesivo si además de que se está haciendo una integración analógica, se pretendiera sancionar adicionalmente al contribuyente. En cambio, si percibimos el fraude de ley como un caso de interpretación extensiva, en ese caso sí podríamos hablar de sanción. Y todo va a depender de si, por ejemplo, en el caso concreto, el contribuyente podría alegar la existencia de una eximente de responsabilidad, como lo es el haber actuado bajo una interpretación razonable de la norma o una calificación jurídica de los hechos también razonable. Esto podría eximir de sanción. Pero en los casos en que no se configura esta eximente responsabilidad,
transferencia con base en una directriz administrativa que se emite en el año 2003. Esa directriz en algunos casos se aplica, en otros no, a pesar de que el fenómeno sea el mismo, es decir, transacciones entre partes relacionadas, lo cual introduce una dosis muy importante de inseguridad jurídica. Pero sin tener una legislación de base, únicamente invocando este artículo 8 de las cláusulas antiabusivas, la cláusula antiabusiva del Código Tributario al que me he referido, se empiezan a desarrollar casos de precios de transferencia. Luego viene una sentencia de la Sala Constitucional frente a la cual llegó a discutirse si esta directriz respetaba o no la Constitución política. Y en ese sentido la Sala Constitucional avala precisamente la aplicación de esta directriz. Dice que el artículo 8 del Código Tributario es fundamento legal suficiente para aplicar precios de transferencia, y eso genera que la administración en el año 2013, hace un par de años, emita un reglamento de precios de transferencia, aun cuando todavía no existe una norma legal en el impuesto sobre la renta. Entonces tenemos que en esta evolución plagada por inseguridades jurídicas, antes de esa directriz de 2003, la posición que guardaba la administración frente a la existencia de transacciones entre partes relacionadas era el de presumir que por el hecho mismo de la existencia de vinculación se daba una simulación. En otras palabras, la vinculación, el hecho de que fuera las dos sociedades, por ejemplo, propiedad del mismo socio, hacía a la administración entender que la transacción que se realizaba entre esas dos sociedades era simulada. La Directriz 2003 reacciona ante esta posición por considerar bastante excesivo esa presunción, porque con ella prácticamente habría que decir que las transacciones entre los grupos multinacionales son todas simuladas, lo cual carece de mucho sentido. Entonces, se hace una directriz en la que, a través de una reinterpretación del artículo 8 del Código Tributario, se dice que deben aplicarse el enfoque de los precios de transferencia basándose en el principio de arm's length, aun cuando no se desarrolla todo lo que corresponde en una normativa de precio de transferencia, no se introduce ninguna norma en relación con los métodos que deben aplicarse, la metodología ni los elementos para efectuar el análisis de comparabilidad, sino que simplemente se enuncia el principio de arm's length como base para el tratamiento de este tipo de transacciones. Con el tiempo, el problema es que en muchos casos la administración no aplicaba el enfoque precios de transferencia, y entonces seguía aplicando más bien esta idea de la consolidación o el levantamiento del velo o el desconocer las transacciones por considerarlas simuladas. Eso sucede en algunos casos. En otros casos, lo que hacía la administración era aplicar el método de base presunta, con lo cual generaba una inconsistencia, porque el método de base presunta en casi todas las legislaciones, en Costa Rica no es la excepción, requiere de la existencia de irregularidades contables para su aplicación. Y hay algunas sentencias recientes de los tribunales que han dicho que en los casos donde lo que hay es un problema de que el precio no es de mercado, eso per se no conlleva una irregularidad contable, por lo tanto ese enfoque de base presunta no era aplicable al caso, sino que lo que debió haberse aplicado era precisamente el enfoque de precios de transferencia. La Sala Constitucional, de hecho, considera que las normas de precios de transferencia son normas técnicas. Se fundamenta entonces en un artículo de la Ley General de Administración Pública que dice que los actos administrativos deben respetar las reglas de la ciencia y de la técnica, y da un paso más en la Sala Constitucional afirmando que esas reglas de la ciencia y la técnica están contenidas en las directrices de la OCDE, las cuales deben ser de aplicación obligatoria para no transgredir precisamente esas reglas de la ciencia y de la técnica. Claro que
la tesis puede ser criticable. Recordemos que la base imponible de un impuesto debe estar regulada en la ley por el principio de reserva de ley, y efectivamente el introducir una norma de precios de transferencia en un impuesto sobre la renta precisamente implica pasar de una base imponible basada en el precio de la transacción a una base imponible basada en un valor objetivo del mercado, con lo cual pareciera que eso debería corresponder a la regulación legal del impuesto. Y lo mismo podríamos hablar del hecho generador mismo, porque si el hecho generador en el impuesto sobre la renta es el devengo, el devengar renta o el percibir renta, ciertamente cuando se hace un ajuste de precios de transferencia no se está diciendo que la parte que recibió la renta al valor objetivo del mercado efectivamente recibió la renta o la devengó, sino que simplemente es una especie de atribución de renta, como precisaba en su momento el maestro Sáenz de Bujanda. Es decir, el hecho generador mismo cambia cuando existe una normativa de precios de transferencia. Con todo, el hecho es que la Sala Constitucional le dio la bendición a esta directriz, lo cual dio cabida para que se emitiera este reglamento de precios de transferencia, en el cual se recoge con buena técnica, siguiendo modelos internacionales, las normas clásicas y típicas de precios de transferencia que se han estado discutiendo en este Congreso, incluyendo el análisis de comparabilidad, la metodología, los métodos para hacer los ajustes, incluyendo el sexto método que también se ha sido objeto de comentario. Interesante decir que este reglamento, como los propios fundamentos o los propios considerandos del reglamento establece, prácticamente no constituyen una innovación en el ordenamiento jurídico, sino que es una mera aclaración de lo que ya supuestamente existía en esa norma general del Código Tributario, y simplemente se aclara para efectos de seguridad jurídica todo ese contenido. Ustedes pueden ver en esta filmina, no me voy a tener ahí el contenido del reglamento, que tiene los temas que son clásicos en este tipo de normas. Una de las, ya para hacer el vínculo, ir cerrando el análisis con el tema del fraude fiscal, una primera cuestión es si este reglamento permite lo que se conoce como el control de la sustancia de la transacción. Es decir, no solo se trata de valorar si el precio es un precio de mercado, sino también si la transacción misma es una transacción que tiene sustancia, es decir, que no es una transacción meramente de papel. Y la pregunta es si el reglamento permite ese tipo de ajuste. En realidad, el reglamento establece varios tipos de ajuste posible a los precios de transacción. El primario, que es el ajuste que hace la administración tributaria; el compensatorio, que es el ajuste que hace el contribuyente a la hora de declarar, cuando hace un ajuste a su contabilidad para construir una base imponible basada en el valor de mercado; el bilateral, que implica el ajuste de los digamos, del precio de mercado en la otra entidad, de tal manera que no se genere una inequidad donde el gasto mayor en una no se traduzca en un ingreso mayor en la otra, o viceversa. Y tenemos el correlativo, que sería el ajuste internacional, cuando otra administración tributaria ha hecho un ajuste de precios de transferencia. Entonces, la pregunta es si pueden haber dos tipos de reacciones por parte de la administración tributaria basándose en la normativa de precios de transferencia en dos aspectos. Si de previo al ajuste de cualquiera de estos tipos que hemos hablado, se puede recalificar la transacción a su verdadera sustancia, número uno. Y número dos, si con posterioridad a que se haya hecho un ajuste primario o un ajuste compensatorio, se puede hacer lo que se conoce como un ajuste secundario. El ejemplo del ajuste secundario lo podemos encontrar en el caso que ustedes ven en la filmina, que lo repasamos rápidamente. La empresa A le compra a una empresa relacionada B a un precio de 110. La administración realiza un ajuste primario y determina que el precio de libre competencia en realidad es de 100.
Supongamos que la base imponible antes del ajuste primario era 890 para una renta bruta de 1000 menos compras por 110, lo que nos da esos 890. Luego el ajuste primario, la base imponible queda en 900. La administración admite el ajuste bilateral, con lo cual se altera la base imponible de la otra entidad, que sería B, en que antes del ajuste tenía una renta bruta de 2000 con gastos por 500 para una renta neta de 1500. Luego del ajuste bilateral queda con una renta neta de 1490. El ajuste secundario diría que, si bien es cierto, B tras el ajuste bilateral queda con una renta empresarial menor, 1990 en lugar de 2000, tras el ajuste secundario quedaría con una renta nueva por dividendos, es decir, hay una recalificación jurídica porque se entiende que ese exceso equivaldría económicamente y jurídicamente a una distribución de dividendos de 10. Por lo tanto, habría que adicionar al tratamiento tributario el tratamiento que correspondiera a esa distribución de dividendos. La pregunta es si la normativa de precios de transferencia admite también estos ajustes secundarios. En cuanto al primer aspecto, podemos decir que ciertamente el reglamento costarricense no prevé una norma, como si la encontramos, por ejemplo, en la Ley de Concertación Tributaria de Nicaragua, donde expresamente dice que, con base en el principio de realidad económica, se puede recalificar la transacción para ligarla a una, o sea, para valorar si tiene sustancia económica o no. Sin embargo, a pesar de que en el reglamento costarricense está ausente una norma de este tipo, es de recordar que, por el hecho de que el fundamento mismo legal del reglamento, como lo ha dicho la Sala Constitucional, es la cláusula antiabusiva de realidad económica del artículo 8, entonces lógicamente cabe esta aplicación de este artículo para valorar si la sustancia realmente tiene, si la transacción realmente tiene sustancia o no. De tal manera que en los casos en que exista un uso manifiestamente inapropiado de la figura contractual, y en los casos en que el único fin sea el ahorro fiscal, podría desconocerse la transacción misma como parte de la aplicación del enfoque de los precios de transferencia. Este enfoque incluso nos permite deslindar cuándo el tratamiento tributario debe conllevar el desconocimiento de la transacción, que sería la aplicación clásica de la cláusula antiabusiva, y cuando en cambio debe respetarse la entidad separada, debe respetarse la transacción, y lo que debe hacer la administración es valorar si efectivamente la transacción se hizo a un precio al que hubieran pactado partes independientes. Podríamos decir entonces que el desconocimiento de la personalidad jurídica o de la transacción se daría en aquellos casos en que la transacción misma carece de sustancia, o cuando la entidad jurídica misma carece de toda sustancia y es una sociedad de puro papel. Bueno, en esos casos cabría el levantamiento del velo y la aplicación ya no del enfoque clásico de precio de transferencia, sino simplemente de este enfoque de consolidación fiscal. En cambio, cuando las entidades tienen sustancia propia, cuando la transacción tiene sustancia propia, en esos casos lo que procede, lo único que procede es el control sobre la condición de precio de mercado, de valor de mercado del precio de la transacción. En los ajustes secundarios es un tema que, por ejemplo, en el caso español, en ausencia de norma expresa que lo permitiera, se llegó a la conclusión de que eso podía hacerse también en los casos donde había abuso en las formas jurídicas o uso artificioso de las formas jurídicas, y en ese sentido también podríamos decir que el Código Tributario costarricense admitiría no el ajuste automático puramente objetivo, sino en aquellos casos donde existe esa intencionalidad de abusar del ordenamiento jurídico para obtener un ahorro fiscal. Por otra parte, es importante decir que la propia normativa del precio de transferencia ofrece oportunidades de economía de opción. Es decir, si las partes deciden organizarse económicamente en distintas entidades y se aseguran que las transacciones que se den entre esas entidades sean
transacciones reales con sustancia, por una parte, y por otra, a un precio de mercado, perfectamente, al organizarse así el grupo económico puede obtener una tributación menor que la que correspondería si no se diera esa organización del grupo en varias entidades. En otras palabras, considero que la normativa de precios de transferencia ofrece oportunidades de economías de opción. En un caso penal reciente en Costa Rica me parece que eso no se está entendiendo. Es un caso en trámite en mi país, donde lo que se da es que un grupo económico, una empresa de televisión, decide en determinado momento reorganizarse y traspasa las marcas, es decir, la parte intangible la pasa a una sociedad relacionada, y luego la sociedad ahora dueña de las marcas arrienda a cambio de un royalty, de una regalía, el uso de esas marcas a la empresa operativa. Y hay un informe contable donde se dice que a través del pago de ese royalty se generaba un menor pago de tributos que en caso de que nunca se hubiese hecho esta transacción de separar los intangibles de la empresa. Me parece que en este caso la presunción que tiene la denuncia penal apoyada por el informe contable es que por el solo hecho de que exista una menor tributación luego de una transacción entre partes relacionadas, eso en sí mismo es fraudulento, lo cual me parece que va en contra de la normativa de precios de transferencia. Fíjense ustedes que al menos en el reglamento costarricense y en general en toda la normativa de este tipo, la existencia de un perjuicio fiscal en el conjunto de la transacción, viendo la transacción el efecto en las dos partes, es apenas un requisito de aplicación de la normativa de precios de transferencia. Es decir, recién ahí puede la administración entrar a hacer valoraciones con base en la aplicación de los métodos sobre si se está respetando o no el principio de libre competencia. De tal manera que podría ser que luego de hacer ese análisis se llegara a la conclusión de que a pesar de existir un perjuicio fiscal, ese perjuicio fiscal es legítimo porque las transacciones se han hecho a mercado. Y en ese sentido la operación sería no solo no fraudulenta, sino que sería una transacción plenamente legal. Entonces sería una economía de opción como hemos visto. La falta de comprensión de este tipo, la falta... Bueno, 3 minutos, ya voy cerrando. Les decía que la falta de entendimiento de este concepto tan básico puede llevar a errores tan graves como imputar, como de carácter penal, como de carácter fraudulento, lo que es un simple uso de la economía de opción. Por otra parte, me gustaría mencionar algunas situaciones en que el ajuste de precios de transferencia no da lugar a sanción. De hecho, en el caso costarricense, por este clima de inseguridad jurídica que les he narrado, encontramos un fallo del Tribunal Fiscal Administrativo, equivalente a la Autoridad de Impugnación Tributaria de acá, en que, a pesar de que se confirma un ajuste de precios de transferencia, el tribunal revoca la sanción que impuso la administración, precisamente argumentando que al existir una situación de incertidumbre para el contribuyente, entonces se ha dado una causa eximente de responsabilidad por esta falta de claridad del ordenamiento y de su aplicación. También es importante decir que en el tema de los precios de transferencia, lógicamente hay mucha discusión sobre cuál es el valor de mercado, y de hecho pueden haber discrepancias técnicas sobre cuál es realmente el valor de mercado. En ese sentido, también podríamos pensar que puede invocarse una causa eximente de responsabilidad, como alguna doctrina tributaria ha hecho la traducción del llamado error de hecho o error de tipo que existe a nivel penal. La traducción tributaria se daría en aquellos casos donde la normativa acude a conceptos indeterminados como valor de mercado
donde puede haber discusión sobre cuál es efectivamente ese valor de mercado, y en ese sentido, a pesar de que pueda caber el ajuste de precio de transferencia, igualmente cabría exonerar de sanción. Y por último menciono una causa penal reciente que terminó como un sobreseimiento definitivo, pero porque el contribuyente hizo una reparación integral del daño, en que básicamente una empresa de periódicos, es decir, que tenía desarrolla la actividad de prensa, tiene unas rotativas, que son estas máquinas con base en las cuales se emiten los periódicos, y decide obtener un financiamiento bancario con las rotativas por una razón de negocio que no voy a comentar acá. Hace este proceso en dos pasos: hace un traspaso de esas rotativas a una empresa relacionada, y luego la empresa relacionada le traspasa al banco a cambio de una suma de dinero mayor. En el primer caso se hace el traspaso a valor en libros, y en el segundo caso se hace a un valor con ganancia capital. La administración entiende que lo que hubo aquí fue en la sustancia una venta directa de la sociedad dueña del periódico al banco, a la entidad de arrendamiento financiero, y por lo tanto se evadió el tributo por la ganancia capital generada en esa venta. Sin embargo, podría argumentarse que lo que debió haber hecho la administración en ese caso es aplicar el enfoque de precio de transferencia, y en ese caso debió haber valorado no la segunda transacción, sino la primera, que es la que se dio entre las dos partes relacionadas. Y desde ese punto de vista podría apreciarse que aun cuando se llegara a la conclusión de que esa primera transacción no fue a mercado, realmente no hubo un perjuicio fiscal real a la administración, porque en las dos sociedades la ganancia capital iba a tributar el 30%, con lo cual ni siquiera se daban las condiciones para la aplicación de un ajuste de precios de transferencia, en cuyo caso ni siquiera debe haber procedido una sanción, ni mucho menos la aplicación de una sanción penal. Bien, la última mención es que las normas que ya hemos visto acá, las acciones del plan BEPS relacionadas con precios de transferencia, si nos vamos al caso costarricense, podemos decir que